Aquí estamos llegando, casi listas. Estoy tranquila, pero me imagino que cuando comencemos, ahí sí me voy a poner muy nerviosa. Porque ¿Es la primera vez que te dan reto? Sí, es la primera vez. Hoy voy a contar cosas de las cuales nunca en mi vida hablé. Incluso mis invitados se van a asombrar de algunas cosas. Aquí está mi amigo, mi consejero espiritual. Bueno, soy Teo, uno de los íntimos de Leslie Moscoso, también su consejera espiritual. Y bueno, estamos acá preparados ya para que ella pueda botar todos quizás esos miedos, temores y contar su verdadera verdad. ¿Crees que te vas a enterar algo muy fuerte hoy día? Por ahí quizás una duda que he tenido que nunca se le he preguntado, quizás... ¿Apretarías el botón rojo o no? La verdad que no apretaría el botón rojo. Se tejen muchas historias sobre acontecimientos que le habrán pasado y ella tiene que, digamos, derivar y también dar a conocer ese tipo de hecho. Mi hija Mailé, siempre me acompaña ella en cada momento de mi vida, es como mi mejor amiga. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mailé, soy la hija mayor de mi mamá, Leslie Moscoso. Esta noche he venido a acompañarla, ya que mi mamá y yo somos muy unidas, siempre hemos sido así, bien juntitas para todo. Me sé bastantes cositas de ella también. Y bueno, hemos pasado momentos tanto como bonitos, momentos duros. Y la verdad que yo estoy acá para darle muchas fuerzas, para apoyarla mucho en todo lo que ha pasado y más que todo acompañarla en su verdad. Me emociona tener a mi mamá conmigo. Bueno, soy mamá de Leslie Moscoso, he venido a acompañarla acá a que cuente su verdad. Hay cosas que no sé, dice que me va a sorprender, ya me estoy asustando, pero igual yo siempre la voy a apoyar en todo, siempre la apoyo y la voy a apoyar. Ha vivido conmigo muchos de los momentos que voy a compartir. Ella no sigue porque ya me estoy emocionando. Voy a llevar un mensaje bonito para ellas, en especial para muchas madres solteras como yo. ¿Estás nerviosa? Un poquitín nerviosa, pero ya ansiosa por compartir todo lo que tengo aquí guardadito en mi corazón. Tu hija, tu mamá dicen que te van a apoyar siempre. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que les agradezco mucho porque siempre han sido para mí un gran apoyo, un soporte. Yo sigo aquí de pie, sigo en lucha por día a día seguir creciendo y hasta lograr mis objetivos y verlos a ellos bien porque son mi mayor prioridad, no voy a parar. Estoy tranquila, estoy mentalizada. Leslie es una mujer que creo que representa a miles de mujeres peruanas que son víctimas del abuso desde pequeñas. Su valor de la verdad es una colección de todas las formas de violencia que existen contra las mujeres, contra las niñas peruanas. Y ella ha tenido la enorme valentía, el enorme coraje de echarse un poco el alma al hombro y contarlos de manera pública, pese al enorme dolor que significa revivir a cada pregunta. Es un programa muy importante, este valor de la verdad, y espero que muchas mujeres, muchas adolescentes, muchas niñas lo vean. Muy bien, y ahora sí, vamos a conocer cuál es el valor de la verdad para Leslie Moscoso. Buenas noches, bienvenidos a El Valor de la Verdad. Antes de participar en este programa, todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del polígrafo. Ellos no conocen los resultados del test y yo los ignoro también. Sin embargo, si en algún momento ellos sintieran que no fueron del todo sinceros ante el detector de mentiras, podrían cambiar sus respuestas hasta en 2 oportunidades. Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es la participante de esta noche. Leslie Silvana Moscoso Dávalos, actriz, bailarina y comediante. Desde muy niña supo que su talento estaba en los escenarios. Detrás de la mujer sexy y deseada, existe una mujer dañada, maltratada y usada por personas de mal vivir. En su primera participación en El Sillón Rojo, Leslie revelará los secretos más traumantes que no la dejan vivir tranquila. Muy bien, y ahora sí vamos a ver cuál es el valor de la verdad para Leslie Moscoso. Adelante. Hola, hola. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Leslie? Gusto. ¿Es la primera vez que nos vemos? Por aquí, para que no le dé la espalda a la cámara. Ok, sí, es la primera vez. En persona, pero
supongo que nos hemos visto por ahí, nos habremos... Sí, claro que sí, nos hemos cruzado, pero es la primera vez que tengo el honor de conversar contigo, no conocerte de cerca. Sí, No, claro para que nada. sí. Es una oportunidad nomás de conocernos y de conversar un rato. Y te agradezco la oportunidad de permitirme compartir mi historia, una historia que muchos desconocen y que siento que puedo compartir un mensaje muy importante y bonito para todas las mujeres que han vivido situaciones tan complicadas. Estoy tranquila, estoy muy ansiosa por compartir parte de mi verdad. Sí, fantástico. Nosotros estamos ansiosos de escucharte. Asiento, por favor, el sillón rojo te espera. Ok. Tengo que recordarte cuáles son las reglas del juego, a pesar de que ya todo el país las conoce. El juego consta de 6 niveles. El primer nivel tiene 5 preguntas por 5.000 soles. El segundo, 5 preguntas más por 10.000. El tercero, otras 5 por 15.000. El cuarto, solo 3 preguntas por 20.000 soles. El quinto nivel, apenas 2 por 25.000 soles. Y el último nivel, el sexto, tiene a una sola pregunta, que es la pregunta 21. Ujú. Si le respondes con la verdad, te llevas a casa 50.000 soles. Si fallas, no te llevas nada. Así es el fútbol. Claro. Cuéntame quiénes te acompañan esta noche. Bueno, esta noche me acompaña mi amigo, consejero espiritual, él es Teo, maestro esotérico. Tenemos también a mi Un hija. ratito, déjame decirle hola. perdón. Teo, o sea, Dios, ¿no? Claro, soy su consejero espiritual ya de algunos No, es que años. el significado de Teo es Dios. La Exactamente. teología, ¿no es cierto? La ideología, teosofía. El reinicio, la ¿Pero qué vivencia. dice tu DNI? ¿Dice Teo o dice Teófilo? Teo. Muy bien, bienvenido Teo. ¿Quién más viene esta noche? Mi hija, Maile, que es mi mejor amiga, Hola, María. mano derecha. Hola Beto, mucho Yo gusto. pensé que era una amiga tuya del colegio. No, es mi hijita. ¿Qué edad tienes, Maile? Tengo 20 años. 20. Tienes una hija tan grande ya. Sí, la tuve a los 21 años, muy pequeña, Bueno, muy jovencita. mejor así, porque entonces pueden ser, como bien has dicho, buenas amigas. Sí, claro que sí. Maile, ¿tú le aconsejaste a tu mamá que viniera o que no viniera a ese programa? Qué buena pregunta. Gracias. Sí, en realidad sí, yo la animé bastante. venir? Sí, a venir. Ella me consultó, mira, esto me dijeron, yo, anda. ¿Sí? Es momento, le ¿Te dije, pareció "Ma, es buena idea? momento". Me pareció que es momento de que ella muestre su fuerza como Ujú. persona y como mujer. ¿Y quién más ha venido hoy? Bueno, mi madre. La señora María Dávalos. Buenas noches, señora. Buenas noches, Beto. Un gusto. ¿Usted estaba en contra o a favor de que viniera al programa? No, Ni a favor, ni en contra, ni todo lo contrario. No, yo normal, sí. Estoy por apoyarla. ¿Y usted sabe lo que le vamos a preguntar? No, ¿Tú le has contado un poquito? No. no. En todo caso, tenemos una ambulancia en la puerta. Bueno, sí. No, ya pedí a Guayasar. Hay... por- Ya sabe tu vida, ¿no? ¿O no? Sí sabe mi vida, pero hay algunas cosas que ella no tiene conocimiento. Escuché o dijo usted que tiene agua de azar de Alcofarma. Sí, Gracias por la publicidad. ahí se la Guayasar, he pedido. Nosotros tomábamos eso, era costumbre antes, ¿no? Claro, claro, yo lo tomo ¿Sí? hasta ahora, sí. ¿Sí? Sí. Pero en circunstancias de tensión o siempre. Tensión. Ya. No es que desayuna agua de azar, ¿no? No. Claro. Bueno, ya está. Esa es la presentación de rigor. Solamente queda probar si el botón rojo de Betano está funcionando correctamente. Como sabes, el botón rojo de Betano es tu comodín. Cualquiera de los tres podrá presionarlo en el momento que crea conveniente. Cuando una pregunta le parezca demasiado subida de tono, inconveniente, impertinente o dolorosa. ¿Podemos probar, por favor, si funciona bien? Muy bien, los tres al unísono. Hay que hacerlo nuevamente para que se apague. Gracias. Listo, ya está. Ahora sí, no queda más que encomendarse a las ánimas benditas. Muy bien, Leslie, comenzamos. Pregunta 1. ¿Dormías en una camita con tus 3 hermanos? Sí. La respuesta es... verdad.
Cuando decimos camita, es una camita de una plaza y De media. una plaza y media. De una plaza y media. Sí. ¿Y ustedes eran pequeños o no tan pequeños? Éramos pequeños, mi mamá, madre soltera, muy pobres, muy humildes, entonces había que acomodarnos en una sola cama. ¿Dónde vivías, te acuerdas? Claro que sí, en el Ermitaño Independencia, en la casa de mi abuela. Y bueno, mi papá no estuvo para darnos el apoyo económico necesario y mi mamá se las ingeniaba de mil formas. ¿Tú eras la primera, la segunda, la tercera? Yo soy la mayor de 3 hermanos. Mayor. Sí, así que me tocó ser la más fuerte, ser el apoyo de mamá. ¿De qué maneras le ayudabas? De mil formas. Yo siempre trataba de aminorarle la carga a mi mamá, ¿no? Aprendí a cocinar muy pequeña. A los 12 años yo ya sabía cocinar, ya hacía los quehaceres de la casa porque era la que cuidaba de mis hermanitos. Pero Cuando tú tenías 12, los otros dos tenían ¿cuántos? nos llevábamos 3 años de diferencia. 9 y... 9 y Ok. 6. Pero cuando dormíamos en la misma cama éramos más pequeños. Claro. Recuerdo también que mi mamá, muy creativa ella, no había para comprar un ropero, entonces ella pedía en la tienda cajas de cartón regaladas y a cada uno nos asignó una caja de cartón. Estas Para la cajas- ropa. Sí, y ahí guardábamos nuestra ropa, ¿no? Las cajas de leche, De leche, de claro, hierbas. de leche, de conservas. Entonces teníamos nosotros nuestra camita de plaza y media y al frente nuestras cajitas. Y yo le ponía mi nombre a la caja para que sea personalizada, Claro, lo pongo que tuvieras un montón de ropa, ¿no? para que no se pierdan mis Cada cosas. ropa no cabe en una caja. No, ahora ya puedo tener un closet y una habitación para mí. Preguntémosle a tu mamá qué se acuerda de aquellos días. María, ¿qué recuerdos se trae de lo que nos está contando Leslie? Sí, es cierto lo que ella dice. Me da un poco de nostalgia y tristeza recordar, pero eso es lo que pasamos ¿Por qué tristeza? porque no quería darle a mis hijos eso. Pero los padres le damos lo que podemos. Sí, Y eso era lo que se le pudo dar en ese momento. sí, pues. Y está bien. No, y lo bueno que están vivos, están bien. Pude sacarlos adelante a los 3. Continuemos, pregunta 2. Leslie, ¿te abandonó tu padre? Sí, La respuesta es... verdad. La pregunta dice, ¿te abandonó tu padre? Pero también podríamos haberla formulado de la siguiente manera. ¿Abandonó tu padre a tu mamá? Las abandonó a ambas en todo caso. ¿O fue que tú naciste y él salió corriendo? No, nos abandonó a los 3. A mi mamá, a mí y a mis 2 hermanos. Bueno, a los 4. Ya estaban los 3 hermanos. Sí, yo tenía 6 añitos cuando eso sucedió. Mi hermana tenía 3 y mi hermano apenas había nacido. Y bueno, en realidad yo no tengo recuerdos de mi padre porque él, por su trabajo, viajaba mucho, entiendo. Entonces, él se iba, aparecía después de un tiempo. Mi mamá quedaba embarazada otra vez y él se volvía a desaparecer. Y así fue, ¿no? Lo que yo sí recuerdo es que ya papá no había y yo era muy pequeña y preguntaba, ¿dónde está mi papá? ¿No? Me hacía falta. Mi papá estaba de viaje, supuestamente, pero ya cuando estuve grande entendí y me di cuenta de que nos había abandonado, ¿no? ¿A qué edad descubriste eso? Cuando ya tenía 9 años. Y yo necesitaba el abrazo de mi padre, lógicamente, ¿no? Cuando habían actuaciones para el Día del Padre, o cuando me decían en el barrio, ¿no? Me decían, es idéntica a tu padre. Pero ¿dónde está mi padre? No estaba ahí.
porque te preguntas por qué yo tengo que vivir con este vacío, ¿no? ¿Por qué no tengo papá? Y lógicamente no puedes comentarle nada a tu mamá para no hacerle daño a ella. Pero ahora que eres adulta, ¿sabes lo que pasó? Sí, ¿Quieres que te lo pregunte a ti o se lo pregunto a tu mamá? mejor a ella. Señora María, ¿el padre de sus hijos tuvo otra familia paralela? Sí, bueno. Es difícil porque recordar a mí todavía me hace duele. daño. Me hace daño. Yo pensaba que no, que a pesar de que han pasado tantos años, no me dolía, pero sí me duele. Habían pasado como un mes y él andaba con un folder, Manila, y no se despegaba del folder. Y yo sentía mucha curiosidad, ¿qué pasó? ¿Por qué anda así? Entonces yo, de curiosa, me levanté una noche en la madrugada. Y abrió el sobre. Toqué el sobre, me fui al baño a abrir el sobre. Abrí el sobre y en el sobre eran unas tarjetas de invitación de matrimonio. Y en esas tarjetas estaba el nombre de él y de otra mujer. ¡Qué espantos! Y eso no lo sabe ella, no lo sabe ninguno de mis hijos, lo estoy contando ahora. ¡Qué impresión tan Porque nunca me desgarradora! gustó hablarle mal de su papá. Nunca o jamás le hablé mal de él. Nunca toqué el tema. Pero usted no está hablando mal, está simplemente Estoy contando algo que me ha recordando un pasado. Estoy contando algo que me ha pasado, que es lo que yo he pasado. Y en ese momento, cuando usted abre el sobre y resulta que son partes de matrimonio de su pareja casándose con otra mujer, Ajá. ¿cuál fue su reacción? Sentí de acá un frío inmenso. Fui al cuarto donde vivíamos, porque vivíamos en un cuarto. Ellos en una cama y yo con la cama. Lo que hice fue los sobres, como estaba dormido, se la aventé así. Se despertó y el sobre me dijo, no sé cuántas mentiras me dijo. Que era su hermano gemelo, que se iba a casar porque estaba Su hermano embarazada, gemelo que se llama igual. que se llamaba igual que él. O sea, miles de mentiras, pero yo ya no le iba a creer. Eso ya era demasiado. Porque él tenía 3 hijos y se estaba casando con otra mujer. Y la fecha estaba cerca, y justamente la fecha que él me ha dicho que se iba a embarcar. O sea, todo era mentira. Y yo lo que hice fue echarlo. Y ahí aparecía, así pasó 1 mes, 2 meses aparecía, pero yo lo echaba porque yo me imagino que él quería vivir una doble vida. O sea, vivir acá conmigo y vivir con la otra en provincia. Leslie, ¿tú descubriste esto? No, acabo de enterarme. No, ella no sabe. Y bueno, Pero no tenías ninguna sospecha de que tu papá tenía otra familia por otro lado. no, luego cuando ya... Es que mi mamá nunca nos dijo nada. Ella lo mantuvo siempre en secreto. Ahora entiendo de que fue para evitarnos ese dolor, ¿no? Con los años luego yo lo vi a él con su otra familia. Pero nunca lo has confrontado, nunca le has preguntado por qué se comportó de esa manera. Claro, su respuesta siempre fue que los hijos no tienen por qué juzgar a los padres y que si él actúa así es porque él tiene sus motivos que no me podía decir a mí, porque soy su hija y yo no lo voy a entender porque era muy pequeña para entenderlo. Y siempre fue la misma respuesta de él. No es un tema que no debes hablar. Usted no sabe qué pasó, solo encontró los partes. No, y ya. yo Cuando estaba todo consumado, digamos. Claro, ¿qué podía hacer? ¿Qué le puedo preguntar a un hombre que se está casando con otra mujer? ¿Qué le puedo decir? Si ya me había dicho un montón de mentiras. Entonces yo siempre me pregunto hasta ahora, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? Ya, abandona a la mujer, pero no te olvides de tus hijos. Nunca se acordó de mandarle ni siquiera un sol.
jamás. Y las veces que venía, solamente venía según él a ver a sus hijos, según él. Pero no traía nada. No traía nada, ni un solo. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué? No entiendo por qué. Usted tenía 27 años, ¿verdad? Sí, a esa edad me quedé con mis 3 hijos. ¿Se volvió a enamorar? No, sigo sola, ¿Por qué cree que pasó eso? porque me quedó de experiencia, me parece. Pero no son todos iguales, ¿no? ¿O sí? No, pero ya da miedo. Ya duele el corazón. ¿Miedo? Duele, no, duele. Muy bien, Leslie, continuamos. Pregunta 3. ¿Perdonaste a tu padre? No, Leslie, ¿has cambiado tu respuesta? Preguntada ante el polígrafo, dijiste que sí. Y esta noche estás diciéndonos que no, lo cual es totalmente válido. Siempre y cuando estés 100% segura de cuál es tu respuesta final. Voy a volver a leer la pregunta para que nos respondas una vez más. Pregunta 3. ¿Perdonaste a tu padre? no, La respuesta es... verdad. Entiendo perfectamente que no lo hayas perdonado. Lo que no entiendo es por qué cambiaste de opinión. porque cuando mi padre fallece, porque ya falleció, yo decido viajar a Chiclayo, donde él vivía con su familia, para despedirme de él. Entonces sí, lo acompañé en sus últimos días. Según yo lo perdoné de corazón, ¿no? Porque bueno, que descanse en paz. Y quien tiene que perdonar es Dios. Y yo no, porque soy su hija y en todo caso no existiría yo si no fuese por él y por mi madre. Pero después de haberlo perdonado, yo me fui enterando de más cosas. Entonces, eso me hizo dar cuenta de que yo no lo he perdonado de corazón. Porque si bien es cierto, yo no debo juzgar a mi papá, pero yo he sufrido mucho por él, por su ausencia. A mí me tocó madurar rápido. Yo a los 9 años ya estaba haciendo cosas de adulto, cuidando a mis hermanos. No tuve la niñez. No pude disfrutar con mis amiguitos, jugar, porque yo tuve que madurar rápido. Yo tuve que ser el sostén de mi mamá. Y sí es algo que me duele, ¿no? Porque Has tenido que ser mamá de tus hermanos desde los 9 prácticamente sí. para que tu mamá pudiera... Mi mamá tenía que trabajar y no había otra persona. Entonces era yo que tenía que tomar las riendas en ese momento y decirle a mi mamá, mamita, sabes que no estás sola, yo estoy aquí, yo soy tu apoyo, ¿no? Y así fue y siento que por eso no he logrado perdonarlo, pero sí me gustaría algún día hacerlo porque yo también merezco vivir tranquila. De acuerdo. Y además ahora tienes una hija y ya sabes lo que debe haber sido tu vida, porque cuando Maile tenía 9 no se te hubiera ocurrido darle un trabajo, ¿no? Claro que sí. Pero tú sí tuviste que trabajar. Sí, así es. Fueron las circunstancias de la vida y de mi historia lo que me obligaron a tener que hacerlo desde muy pequeña, ¿no? Quería preguntarle a Maile si ella conoce todas estas historias o también quizás como su abuelita se está enterando hoy. Bueno,
Lo del folder también me entero hoy día. No sabía. Yo lo vi una vez en toda mi vida a mi abuelo. Vamos a dejar que Leslie tome un poquito de agua y continuamos. La pregunta 4 no la voy a formular yo. Es la pregunta wow y viene a cargo de Lisandra Lizama. Adelante, Lisandra. Buenas noches, Beto. Hola. Buenas noches, Leslie. Amiga, compañera. Pregunta wow. ¿Vendías chanfainita en tu barrio? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Qué otras cosas has vendido? Wow. He vendido Haz memoria. muchas cosas. Por ejemplo, en carnavales vendía globos de carnavales. Pero ya inflado. No. Había unos cartones que venían, una especie de rifa, y tú ibas vendiendo los numeritos números. y te ibas... Sí, Ah. antigua, ¿no? Sí, me acuerdo. Yo he vendido eso. Y claro, ocultaba el premio para que se vendan todos los globos, ¿no? Imagina un cartón lleno de 30 globos. Había un solo premio. Era un solo premio, que era el globo más grande. Y ya, y tú lo escondías. Sí, yo lo escondía para poder vender todo el cartón, porque si salía el premio, Ya imagínate. nadie compraba, claro. Nadie, no era negocio. ¿Dónde Luego he vendías vendido estos en la globos? puerta de la casa de mi ¿En tu abuela. casa? Sí. Ya. Luego también he vendido, bueno, en temporada de fin de año he vendido cohetes, aunque estaba prohibido, me imagino. Vendía ¿Cuetecillos? ¿Cuetones? cuetecillos, ¿Rata blanca? rata blanca, cuetecillos, rascapié, las bombitas, todo vendía yo. Era Navidad, mi cumpleaños, y yo estaba vendiendo. O sea, no importaba ninguna celebración, yo tenía que vender porque hay que pensar en el mañana. ¿Has sido recursera siempre? Sí, claro, porque de las ventas se salía para los pasajes y para poder alimentarnos, entonces era eso más importante. ¿En el colegio también vendías? También he vendido en el colegio. ¿Qué vendías? En el mercado vendía pastelitos. ¿Y en el colegio? ¿Dentro del colegio qué vendiste? También en el colegio he vendido golosinas, ¿no? Ajá. He vendido galletitas, he vendido caramelos, chupetines, todo. ¿Cierto que te mandaban la dirección por una canchita? ¿Estaba prohibido Por supuesto. el comercio dentro del aula? Prohibida la venta de golosinas y en horario de clases. Ajá. ¿Qué sucede? Que yo ya ahí estaba en primero de secundaria, había pasado de estudiar en un colegio de Independencia a estudiar en un colegio en el centro de Lima. Yo estudiaba en la avenida Alfonso Ugarte, en un colegio de mujeres. Y había que movilizarse desde Independencia hasta Alfonso Ugarte. Entonces necesitaba para los pasajes. Yo vendía en el salón a escondidas y mayormente las llamadas de atención, los llamados a coordinación eran porque estaba vendiendo canchita. Y más vendía canchita porque la inversión era mínima y la ganancia era considerable. Entonces, ¿Tú la hacías? sí, claro, la preparábamos en casa, O sea, comprabas el maíz, hacías la canchita. y lo ponían en cortabas. cositas, claro. Todo el proceso de fabricación. Todo lo hacíamos en casa. ¿Te acuerdas a cuánto las Y vendías? las vendía 50 céntimos. Ajá. Las vendía 50 céntimos, eran de este tamaño más o menos. Pero bonitas, Pero bien entonces llegaba presentables, con su lacito y todo. Ah, ya, con decoración y todo. Pero entonces llegabas a estudiar con un costal. En mi mochila. Llevaba los cuadernos en la mano y mi mochila era la que llevaba todo. Llena de merca. Toda la merca. Y la merca ilegal, ¿te imaginas? ¿Verdad? Ilegal, es verdad. Hemos hablado de todos tus productos, excepto del que apareció en la pantalla, de la chanfainita. La chanfainita. Dame tu receta, ¿la haces hasta ahora? La reina de la chanfainita es la señora María Dávalos. Ah, sí. Entonces, ella nos organizó en casa. Mientras ella trabajaba en la fábrica, preparando sus cientos de platos para los trabajadores, nosotras en casa, ¿qué hacíamos? Regresamos del colegio y teníamos que picar kilos y kilos de papa, de bofe. Entonces la esperamos a ella con todos los ingredientes listos
ella, los chefs, solamente hacía el aderezo y ya estaba lista la chanfainita. Ella era la de las... Exactamente. Esto es muy gracioso porque se lo hemos preguntado incluso a candidatos a alcaldes de Lima, ¿no? Que se creen muy criollos, pero no saben de qué va la chanfainita. ¿Bofe es una cosa y pulmón es otra o es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. El bofe es el pulmón de la vaca. Ah. Claro, el bofe es el pulmón de la vaca. O sea, la materia prima de la chanfainita es el pulmón. El pulmón, pero le dicen bofe. Ya. Sí. Y esto, al igual que, por ejemplo, los anticuchos de corazón, requiere una maceración, una preparación previa, o se hace todo al momento. No, se sancocha. Se sancocha con hierbabuena, porque tiene a veces un olorcito. Claro, como el mondongo, ¿no? Y la hierba, claro, y le quita ese sabueso y ya está. Se ¿Y dora. luego? Se pica y se dora bien doradito. De la receta, pues, para que aprendamos todos. ¿Y luego? Yo lo hago así, lo pico, lo sancocho con Ya. hierbabuena. De ahí lo pico, lo doro, hago un aderezo con cebollita, ajos, ají especial, y ahí, pero dorada el bofe. Ya. Para eso ya le echo su agüita para que hierva, le echo la papita cuadritos, pero el secreto es echarle No es el secreto. orégano y comino ahí en la doradita. Ya. ¿Tú por qué no tienes que contar? Es que es un secreto. Porque pues. Beto no me va a hacer la competencia, pues, chica. Pero lo estás diciendo en televisión. Él lo va a cocinar en su casa. Todo el Perú se acaba de enterar de este secreto. Claro. No Solo solamente el huevona vas a ver el secreto de la chanfainita. Pero yo te puedo dar la receta, pero tú no lo vas a hacer igual. Son sus manos, no es el secreto. Por entonces. supuesto. me van a haber venido chanfainita de todo el programa acá. Y ahí su hierbabuena picada al final y ya está. Ah, 2 veces la hierbabuena. Claro, en el la hervor y hierbabuena al final también. Bueno, ella es la Claro, reina de la sale chanfainita riquísimo, ya en sí. el ermitaño y vendía ollas Yo grandes, vendía ¿no? Qué ollas. rico. A veces la esperaban haciendo cola con sus tazoncitos para Sí. que ella les sirva ahí su chanfainita. ¿Qué se acompaña con? Con papa a la huancaína y su tallarín. Papa a la huancaína y tallarín. ¿De qué color? Rojo. Rojo. Muy bien. Eso se llama. Chanfainita. No, Combinado. Combinado. Claro. Muy bien. Vamos a continuar. Pregunta 5. Leslie, ¿intentaron de ti cuando eras niña? Oh. Sí. La respuesta es... verdad. ¿Qué edad tenía? Tenía algo de 9 años, 8, pero cumplí 9 años. ¿Y qué pasó? Bueno, esto mi mamá no lo sabe. Y a veces me escapaba a jugar con mis amiguitas cerca de la casa de mi abuela. Entonces, teníamos un vecino que vendía golosinas, ¿no? Bueno, la hermana de él o la cuñada de él vendía golosinas. Y un día, jugando con mis amiguitas, él me jaló a su casa. Me metió a su casa, cerró la puerta. ¿Qué edad tenía él? Él tendría algo de 20 y tantos años, ¿no? Ya era un adulto. Ya rato. Sí, ¿Tú tenías confianza en él? ¿Lo considerabas un amigo? no era amigo, pero era conocido. Siempre estaba en la puerta de su casa, ¿no? Y siempre miraba a todas las niñas. Y les invitaba a dulces. Sí. Y él me puso una cinta en la boca para que yo no gritara. Pero al ver mi desesperación de cómo yo gritaba y pateaba, entonces no me hizo daño, pero sí me tocó. Y yo nunca dije nada. ¿Por qué? ¿Por miedo?
Yo nunca hice nada porque yo tenía miedo de que le haga daño a mi mamá o de que fuese a hacer algo contra mí. Y yo siempre quise proteger a mi mamá. Pero el hecho de sentirme vulnerable en ese momento, de tener una cinta en la boca, fue terrible. Porque estuve a punto de que me hicieran mucho daño. Mucho daño. Y ¿Tú después crees que lo impediste oponiendo resistencia, pidiendo ayuda? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué se detuvo? Porque yo, a pesar de todo, hacía mucha bulla. Con la cinta, con la boca tapada, yo gritaba y yo lo pateaba y me acercaba a la puerta y chancaba la puerta. Ay, ayúdame, por favor. Y lo más terrible, señora María, es que su hija, por protegerla, no se lo contó. Pero tuvo que seguir viviendo ahí. Y la amenaza continuaba. ¿Qué piensa? No sabía eso. Pero ¿Sabe de quién se trata? sí, yo sé, él tenía antecedentes, porque lo ha hecho con varias niñas del barrio. ¿Recuerda cuál era el apelativo de este sujeto? ¿Lo quiere decir? Cascarita le decía. Mascarita. Cascarita. Cascarita. Pero lo llevaron preso. Sí fue preso. ¿Por esa razón? Sí. Una vecina lo denunció. Y en la cárcel murió. ¿Ya en la murió? cárcel. Él desapareció del barrio por eso. Nunca lo vimos. No murió. Quiere decir que Leslie se salvó de un criminal. De un criminal. Porque lo hizo con varias niñas. No sabía que lo había hecho con ella. Porque yo de verdad seguro que lo mataba. No lo sabía. Recién me estoy enterando. Me Si da usted mucha se hubiera rabia. enterado, hubiera hecho justicia con sus manos. Por supuesto. Porque también lo hizo con una sobrina. Hoy me acabo de Y yo fui enterar a que... buscarlo. Hoy me acabo Yo de fui a enterar de buscarlo eso. Y ahí fue que se escapó. Y hubo denuncia, una vecina lo metió preso. Yo le comentaba a tu mamá que lo terrible que tiene que haber sido para ti seguir viviendo allí. En el terror. Sí, claro. Yo no quería pasar por ahí. Yo me iba hacia el otro lado. Yo ya no quería salir a jugar tampoco. Me sentía asquerosa, me sentía mal. Sentía como si yo hubiese hecho algo malo. Porque mi mamá siempre... ¿Te sentías culpable? Sí, culpable, porque mi mamá siempre me dijo no salgas, no vayas para allá. Ella siempre fue muy cuidadosa con nosotros. Quizás yo pude haber evitado eso si hubiera hablado en ese momento, ¿no? Pero él se fue preso y le hicieron la ley dentro de la cárcel. Lo contagiaron de VIH y él murió en la cárcel. De esa forma. Siento que quizás así se me hizo justicia por lo que viví en ese momento. No solo a mí, sino A tantas otras a niñas. muchas otras niñas. Qué horror. Y fue muy doloroso vivir con eso. Perdóname, mamá, por no haberte dicho nada en su momento. Pero yo no quería hacerle daño a mi mamá y darle más preocupaciones de las que ella tenía, ¿no? Bien, Leslie. Has terminado el primer nivel. Me has respondido 5 preguntas con la verdad. Has ganado 5,000 soles. Toca preguntar si quieres retirarte con 5,000 o responderme 5 preguntas más para intentar ganar 10,000. Vamos a pedir el consejo a tus acompañantes. Teo. Dale para adelante. Esclarece algunas cosas que se han dejado al aire también, que han dicho sobre tu persona o que se ha dado a entender otro tipo de situaciones. Así que dale.
Muy bien, Maile. Yo sí digo que continúe, que es eso de decir muchas cosas que ha tenido ya guardada también. De acuerdo. Señora María, su consejo. Que siga, si ya empezó, que siga. Que siga. Ella le acaba de pedir perdón por no decirle. Sí, pero me siento mal. Me siento mal porque yo sí lo hubiera podido proteger. Yo sí lo hubiera podido proteger. Yo hubiera hecho mucho más. Pero ya pasaron los años. Quizás Dios hizo justicia. Muy bien. El consejo unánime es que continúes, pero la decisión es tuya. Leslie, ¿qué decides? Vamos a continuar. Bien. Maile, acompaña a tu mami un ratito. Lo soltaste. Eso doloroso ahí. Tú eres muy fuerte. Tú has continuado mucho en teniéndolo ahí guardado. Yo sé que no es fácil. Tienes que seguir adelante porque así es la vida. Y en algún momento las personas pagan el daño que han hecho. Yo te prometo que todo va a salir bien. Y duele porque Yo sé que duele. es algo que yo nunca quise compartir. Estoy al momento. Yo te entiendo mucho y también sé tu dolor, lo sabes. Pero tenemos que ser fuertes, mamá. Eso tiene que aguantar. No lo sé. Gracias. ¿Estás tranquila ya? Perdona, mamita, por no haberte dicho nada. Ya pasó, ya estoy bien. Bien. Muy bien. Nunca se lo voy a repetir. Bien. Pregunta 6. Leslie, ¿tuviste una affair con Davis Orozco? Sí. La respuesta es... verdad. Creo que sería bueno ubicar la historia en el tiempo. Yo tendría 24 años. Ok. Ya trabajaba en América Televisión de bailarina y él, promocionaba sus canciones. ¿Y lo conociste como invitado a un programa? Nos veíamos siempre en las grabaciones, ¿no? Nos cruzábamos. Claro, pero ¿cómo cruzábamos. te conocieron? Él pidió
que me lo presenten. O sea, él le dijo a un amigo en común, ¿sabes qué? La quiero conocer. La quiero conocer. Ajá. Y nada, bueno, fue un momento muy bonito. Éramos jóvenes los dos, solteros los dos. ¿Qué Había momento justo- estamos hablando? Me perdí un capítulo. Fue un momento muy bonito. ¿Cuál? ¿Cuál momento? El conocimiento que hubo. Ah, ya. El proceso de conocernos. Ok. Y ese El conocerse proceso de llegó hasta ser enamorados, No llegamos a ser enamorados. ¿no? ¿Cuánto duró? No fue mucho tiempo, fue un mes, pero fue... Un mes. Sí, fue algo muy bonito, fue una bonita historia. Un romance. Salimos, conversamos. Podríamos decir que fue un romance. Sí, sí. Pasajero. Fue un romance pasajero, pero muy bonito. De él guardo muy gratos recuerdos. Cuando lo he vuelto a ver, nos hemos vuelto a cruzar, siempre nos hemos saludado con un abrazo de cariño, ¿no? Quedó muy bien. Fue bonito, nos conocimos. Y ya. Pero para que haya habido ese pequeño ser, ¿el caballero tiene que haberse declarado o no? ¿O ya no se usa? En ese momento, bueno, se podría decir que sí se declaró, porque me dijo que soy muy linda, que le gustaba mucho y que le permita que podamos conocernos, ¿no? Y ver qué es lo que podría pasar más adelante. No, él siempre muy caballero, muy respetuoso y formal. Claro, porque hasta que te diga que es muy linda, bueno, eso es bastante obvio. Lo siguiente es lo que ya, digamos, exige un compromiso, ¿no? Así es. ¿Y tú le dijiste? Que bueno, es Que le permitía conocerte. el formalismo, ¿no? Claro. Que me parece un chico muy simpático, muy caballero, muy galante. Y por qué no, que yo también estaba sola en ese momento, ¿no? Pero él viajaba mucho al igual que yo. Claro. Entonces era complicado, nuestros horarios no coincidíamos y es como que se enfrió un poquito. Nuestra corta relación se fue enfriando por tema de trabajo. Y ahora ya saben que yo también he sido una bomboncita. Y eso yo me gustaba los chocolates, pero no los bombones, Mira tú. que vienen con relleno. Ah, con relleno. La cosa. Caramba. Muy bien. Pregunta 7. ¿Te decía Pedro Aquino que estaba separado de su familia? Ay. Sí. La respuesta es... verdad. Ese Pedro Aquino es un loquillo, ¿no? No eran amigos. Estoy seguro que te contactó por Instagram o algo así. En el caso de él me contacta porque conocía a alguien de mi entorno y él pidió mi número. Entonces esta persona me llama y me dice: Leslie, mi amigo quiere que le dé tu número y quiere conocerte. ¿Mi amigo Pedro Aquino? Sí. Ya. Y yo le dije: no. Yo no A mí quiero. no me gustan los futbolistas, le dije. Pero bueno, en un primer momento yo dije que no. Luego de ello, otro amigo, o sea, una segunda opción, también me dijo lo mismo, ¿no? Pedro Aquino te quiere conocer. O Entonces sea yo que dije, estaba no. empeñoso el hombre. Sí. Y ya a la tercera fue la vencida. Esa misma persona en videollamada me lo presentó. Bueno, eso ya es muy invasivo, ¿no? Sí, me dijo: bueno, aquí estoy con un amigo que te quiere conocer. Y yo, ¿Te dijo eso antes de hacer la videollamada? no, él estaba en videollamada, estábamos trabajando. Ya, pero no hay que hacer eso, ¿no? No le puedes imponer a la otra persona la presencia de un extraño Claro, porque eso antes no- no has preguntado. No estuvo bien, sin mi permiso no, pero ya estaba ahí con la videollamada y yo: hola, ¿qué tal? ¿Querías conocerme? Ya me han comentado. Ya me conociste, chao. Sí, qué hermosa eres. ¿Y él de dónde llamaba? De México. Ah, estaba jugando por allá. Sí.
Déjame adivinar, te invito a México. Sí. Qué previsible. Sí, qué raro, ¿no? Yo supuse eso y definitivamente todos sabemos que él es México? casado. Y ante tanta insistencia yo lo que hice fue decirle, ¿no? Hey, respeta a tu esposa porque tú eres un hombre casado. Uy, Yo no Genio del salgo aire. con hombres casados. Y es ahí donde su respuesta fue, nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes. y me estoy separando. Nadie sabe lo de nadie. Imagínate, ¿no? Y eso- Clásico, ¿no? Sí, eso me sonó. Clásicos de la provincia, de Carlos Vives. Por supuesto. Eso me sonó a vivimos juntos, pero dormimos en camas separadas, ¿no? Vivimos juntos, pero no nos miramos. Así que no, rotundo no. Ujú. Pero una vez que le dijiste eso, ¿se acabó o él insistió o de pronto te reclamó por haber sido tan parchadora? Después de ello siguió insistiendo. Ah, ya, Siguió eso ya es insistiendo acoso. Pero bueno, mi respuesta fue un no siempre, ¿no? Yo tengo claro que no podría estar con un hombre casado. Y imagínate, causarle el dolor que en algún momento yo he visto en mi madre. No ¿Qué podría has hacer también? eso, por supuesto. Y yo tengo claro que no estaría jamás con un hombre comprometido, con familia, con esposa. ¿Por qué causarle ese dolor a alguna familia, a una mujer, no? Además, somos seres tan valiosos, no necesitamos quitarle o robarle algo a alguien. Podemos estar como una persona libre. Veces. Claro. Claro, ¿para qué? Por supuesto. ¿Para qué te vas a hacer ese karma? ¿No? Y así pues la historia con... Pero es cierto que tú en algún momento contaste la historia sin decir nombres y él se dio por aludido. Cuéntame eso. Bueno, En una entrevista dijiste algo. en una entrevista dije, ¿no? Me estuvo invitando Un un futbolista. chocolatito, porque Ah, dijiste un chocolatito. él decía que era un chocolatito irresistible. Ya. Pero chocolatitos hay varios. Sí, O claro, sea- yo lo dije así para... No, claro, para poner Para una hablar nota de humor, pero él se dio por aludido, porque podrían haber sido otros chocolatitos. Claro, O no. bomboncitos. Es que yo dije, pero es casado. Y yo no estaría con alguien casado. Eso fue lo que dije en esa entrevista. Y esas dos características Chocolate y casado. eran suficientes para saber que era él. Él se sintió señalado, ¿no? Claro, pero digamos, los demás chocolatitos son solteros como para que él diga, ¿soy yo? ¿O qué? Deben haber varios chocolatitos casados, pero él sabía que había hablado conmigo. Claro. Entonces, lógicamente, Se picó. sintió, sí, y su comunicación fue de, "Ah, por favor, no digas nada, ¿no? Y yo le dije, pero, ¿por qué te asustas? Le digo, no entiendo, yo no he dicho tu nombre, yo no haría eso. Y me molestó, sí, que me dijera. ¿Por qué te asustas si te estás separando? No, lo que le dije fue que es la verdad en todo caso, ¿no? Y me molestó un poquito que él me dijera, nosotros hemos hablado como amigos, yo jamás he querido algo contigo. Ah, ¿Me entiendes? Como lavarse las manos como si o alguien estuviera dejarme como escuchando. loca Claro. o como si alguien estuviera escuchando, ¿no? Claro. Bueno, y mi respuesta fue, tú sabes que no fue así, tengo pruebas de ello. Pero no te preocupes que no he dicho nada de ti, tranquilo. Pero ahora lo digo. Me imagino que ahora va a intentar comunicarse conmigo y decirme, ¿qué pasó? Y volverte a parchar. No, bueno, me da igual, es mi verdad, es lo que yo he vivido. Y está bien. Esperemos que no siga escribiéndole a muchas otras chicas diciendo que está... Que eso es improbable, ¿no? Eso sí es improbable. Pregunta 8. Leslie te creó Pedro Loli. Sí. La respuesta es... verdad. Evidentemente estamos hablando de
una persona con celopatía, con celos patológicos, ¿verdad? Así es. Bueno, Pedro y yo tuvimos una relación de casi 5 años. Él se quedaba en mi casa los fines de semana cuando regresaba de sus eventos en provincia. Pero llegó un momento en el que la relación ya era demasiado tóxica, demasiado tóxica. Yo vivía enferma de los nervios, porque era muy controladora además, ¿no? Me decía cómo vestirme, o que una señorita no debe comportarse así, o reírse así. Quería llevar el control total de la relación y de mí. ¿Y tú se lo permitías? Esto es lo peor, que yo estaba... Si él te decía no te pongas ese vestido, tú no te lo ponías. Yo estaba mal. Yo reconozco que estaba mal. Además había muchas manipulaciones, pero él estaba mal y yo también, porque yo lo permitía. Pero en ese momento, cuando uno es chiquilla y se ilusiona, permite muchas cosas y es un error, ¿no? Es un gran error, pero en ese momento no te das cuenta. Incluso delante de mi mamá a veces hizo algunas cosas que a mí me hacían, me sentía avergonzada, ¿no? De permitir algo así. ¿Cómo cuáles? ¿Y le pregunto a ella? ¿María se acuerda? Sí, porque yo ese tiempo vivía con ella. Y sí, ella llevaba una relación era de peleas. Yo inclusive sabía que él le era infiel. ¿Usted lo sabía? Claro. ¿Cómo? Porque había un chofer que lo movilizaba a él y también a ella. Y el chofer sabía. ¿Y le contaba a usted? Y me contó todo, que en Chiclayo le era infiel. Pero ¿cómo le decía a ella? No me iba a creer. No me iba a creer. Y ahora dice que sí lo sabía. Pero, ¿qué podía hacer yo? No podía hacer nada. Ella era la que llevaba la relación. A veces tratarle de abrir los ojos a una persona enamorada es inútil, ¿no? Inútil. Y yo lo sabía. Y uno queda como el malo de la película. Y yo era la mala de la película, Claro. la que no quería que sea feliz. Entonces no me podía meter. Y yo sabía, sus infidelidades, sabía, pero ella no, pues no me iba a hacer caso. Pero la pregunta habla de algo grave, que es una física, porque las parejas se pueden celar, se pueden discutir. No es sano, pero digamos que no es tan grave como una agresión. ¿Cuándo y cómo te... A ver, a él no le gustaba que yo salga. Yo solo podía salir a trabajar, pero a ninguna reunión o algún cumpleaños, y menos si él no estaba en Lima. Entonces fue el cumpleaños de mi amiga y yo le pregunto a él, oye, ese cumpleaños de tal, vamos, no, voy a estar en provincia y tú tampoco vas a ir. Entonces no tenía permiso para ir, pero a mí no me... Imagínate, a mí no me importó. permiso para salir? No, yo le comenté que iba a ir al cumpleaños, que quería ir al cumpleaños. Y él le dijo, Pero ahora lo has no. usado tú. Claro, entonces yo Tú has digo, dicho ¿no? permiso. Ahora lo veo Eso así. piden los hijos. Prácticamente le pedía permiso de lo asustada que vivía con él, de los celos que vivía en esa relación. Ah, estabas totalmente Sí, enajenado. estaba mal. El tema es que, bueno, yo dije, él no está acá, me voy a la fiesta. Y me escapé a la fiesta. ¿Con todo derecho? Me fui a la fiesta y entonces, estando ya en la fiesta, él me llama y me dice, ¿dónde estás? Mi vuelo no salió, estoy llegando a tu casa. Ah, me puse pero de 1000 colores, asustadísima, asustada, le tenía miedo y regresé corriendo a casa. Cuando llego a casa lo encuentro en la puerta del edificio de donde yo vivía en ese tiempo y me dice, ¿dónde has estado? ¿Por qué te has ido? Si yo te dije que no ibas a ir. Bueno, subimos al departamento, nos encerramos en mi habitación y él me aventó a la cama, me tapó con el edredón, con las sábanas y todo lo que había ¿Para encima. Y comenzó a ¿Por qué golpearme crees que te tapó con el edredón? para no dejar huellas. Para dar Para una no golpiza se y que no escuche. queden moretones. Sí, ¿No? y me dio una golpiza, me pegó
golpeó, me metió puñetes, todo. Yo ni sabía qué golpe era, solo trataba de esquivar, era como una piñata, me agarró. Fue horrible, ¿Denunciaste? fue horrible. No lo denuncié. Porque le tenía miedo y porque además no había ni... Precisamente porque No, no tenía entiendo. miedo, había que denunciar a la policía. No lo hice. Para que te protejan. No denuncié porque había un tema con él. ¿Qué tema? Después de que me había golpeado, él se ponía a llorar y a pedirme perdón y me hacía sentir a mí culpable que él hacía eso porque yo no hacía las cosas bien. A ver. Tú estás admitiendo que estabas mal sometiéndote a una autoridad que él no tenía, porque él era tu pareja, no era tu papá, No, ni el carcelero, ¿no? no. Ni el alcaide de la prisión. Entonces, en el momento en que él regresa y te dice dónde has estado, tú no podías decirle dónde habías estado. No te atrevías. Le dije que había estado en la Le fiesta dijiste. de mi amiga. Y por eso me dio la golpiza. Pero Porque ¿tú sabías lo que iba a pasar? ¿Ya había pasado antes? Antes de eso sí hubieron empujones, jalones de cabello, o me agarraba muy fuerte de la Entonces, ¿por muñeca, qué subiste al departamento? pero nunca me había golpeado de esa manera. O sea, así nunca había, era la primera vez y fue la única vez que lo hizo. Pero no lo esperaba. Yo no me esperaba eso, y menos en mi casa. Estaba en mi departamento. Y después se ponía a llorar y te regalaba flores. ¿No? Sí, Y tú te derretías otra vez y todo bien. es que no estaba bien. Y yo ahora reconozco que Después de esa golpiza salvaje que estás describiendo, que además utiliza un método que usan los torturadores. Los torturadores envuelven en una frazada mojada a sus víctimas y las masacran para que no queden huellas. O sea que él en realidad estaba empleando un método de tortura. ¿Te das cuenta lo grave que es? No es que te abrigaba con el edredón. No. Él sabía que eso era para que no queden huellas y para que no se escuche la bulla porque mi mamá estaba afuera. Y alguien que lo sabe es alguien que lo ha hecho antes y se ha documentado y ha averiguado cómo hacer para que no quede huella. O sea que está absolutamente premeditado además. Seguramente. Pregunta 9. ¿Te decía Pedro Loli que se iba a matar si acababas la relación? Sí. La respuesta es... verdad. Esto es digno de una telenovela venezolana. Es un chantaje emocional, una manipulación grosera, pero de manual. Bueno, sí. Y ese era el motivo por el cual yo no podía salir de ahí. Y por eso te vuelvo a repetir. Yo no estaba bien, yo estaba mal realmente. Porque me había aferrado a alguien que sí me hacía daño y que me manipulaba de esa manera, ¿no? Y para evitar que se mate, hacía lo que él quería. Y lo ¿Qué perdonaba. creías realmente que iba a pasar? Y lo perdonaba y yo decía, él está enfermo, ¿no? Pero no es mala persona. No me dejaba en paz. Habían veces en las que yo lo botaba de mi casa y él se quedaba a dormir en la puerta, ¿cierto? Se amanecía en la puerta. Se ponía de una forma de rodillas así y comenzaba a mecerse, a moverse y decía, eres mala, mira lo que me haces, por tu culpa me voy a matar, por tu culpa me voy a hacer daño, tú tienes la culpa de todo por no hacer las cosas bien. Y cuando eso pasaba,
¿Qué hacías? ¿Lo dejaba pasar la noche ahí sentado? No, es que yo lo sacaba de mi casa, él se amanecía y al día siguiente ya se cansaba y se iba. Pero luego de ello me volvía a buscar y yo lo volvía a perdonar. Y era como un círculo vicioso en el que yo había caído y no podía salir de ahí. Cada que yo le reclamaba de algo que me enteraba o veía, siempre hacía lo mismo. Lloraba y un día incluso se puñeteaba la pared hasta dejarse los nudillos sangrando. Sí, yo me voy a hacer daño, decía. Y todo es por tu culpa. Entonces yo me sentía realmente asustada de que en algún momento este hombre se vaya a hacer daño por mi culpa, ¿no? Y no encontraba la forma de salir de ahí, de salir de esa relación, de sacármelo de encima. ¿Lo hablabas con tu mamá? No, nunca lo hablé con mi mamá. Yo logro salir de ahí cuando al fin lo ampallan en Magali y en ese momento yo ni siquiera hablo con él. Simplemente le apago los teléfonos y lo bloqueé del todo y ya no volvió a entrar más a mi casa. O sea, ¿fue necesario que lo ampallaran con mujeres en Magali para que tú abrieras los ojos? No abrir los ojos, sino que ya era una prueba de que él me estaba siendo infiel, porque cuando antes le reclamaba siempre se negó y lo que hacía era lastimarse y decir que se iba a matar si yo lo dejaba. ¿Lastimarse de qué manera? Lastimarse, hacerse daño. ¿Cómo? Desaparecerse, matarse. Me voy a matar. No, claro, pero conmigo. Te amenazaba con lastimarse, pero no lo hizo nunca. En algún momento sí puñeteó a la pared y le quedaron los nudillos sangrando. Pero eso es una especie de pataleta de adulto, pues, ¿no? Me asustó porque no es normal ver a alguien que se agarra de puñetes con la pared y que... No es normal que un adulto te diga que no puede ser una fiesta. Eso tampoco es normal. Claro, y yo lo acepto. Por eso es que te digo que yo estaba mal psicológicamente. Quizás llené un vacío muy grande con la persona equivocada, con alguien que me hacía más daño. De pronto yo necesitaba solo un abrazo, alguien que esté conmigo. ¿Le apagaste el teléfono con el Ampay y él insistió? Sí, insistió. Luego fue a Magali a llorar, a pedir perdón. ¿Ah, sí? Sí, y hizo muchas otras cosas, pero ya yo sentí en ese momento que me había quitado un peso de encima. ¿Muchas otras cosas como cuáles? ¿Qué otras cosas? También fue a otros programas, ¿no? A pedir perdón. ¿A pedirte perdón aquí? A pedirme perdón, a decir que me amaba, que quería mucho incluso a mi hija y que las cosas no son como parecen, ¿no? A pesar de las imágenes y todo, él se siguió negando, nunca aceptó que fue infiel, a pesar de... ¿Lo volviste a ver? No, lo volví, nos cruzamos en set de televisión, pero ya habían pasado muchos años y él ya había hecho su vida, ya tenía una familia, ¿no? Y no hemos vuelto a tocar el tema más. Mejor quizá, ¿no? Sí, por supuesto, mejor. Como bien dijiste, te sacaste un peso de encima. Sí, yo me saqué un peso de encima porque no era feliz en esa relación. Porque sacaste una cruz de encima, más bien. Bueno, sí. Pregunta 10. ¿Te fue infiel Luisito Sánchez? Ay, Dios mío. Sí. La respuesta es... verdad. Luisito Sánchez de escándalo, ¿verdad? Es el papá de mi hijo, del segundo. Sus sentimientos no fueron reales hacia mí, me hizo mucho daño. Siento que no me amaba o no me amó nunca como lo gritaba a los cuatro vientos y hasta ahora. Pero cuando tú amas a alguien no le haces daño. Y yo me enteré de que me fue infiel en el momento más difícil de mi vida. Y yo apenas había dado a luz a mi hijo. Tenía 3 meses de haber dado a luz. ¿Tu hijo? ¿Qué es su hijo? A su hijo. Tenía depresión postparto,
Apenas me habían dado la noticia de que tenía hipotiroidismo posparto y estaba muy mal. Me sentía muy mal, no solo física, sino psicológicamente. Y a él no le importó, ¿no? Quien supuestamente llegaba a mi vida para acompañarme, para ayudarme a salir, para sanar esa herida, para sanar mi corazoncito, terminó destruyéndome. Yo me recuerdo encerrada en mi habitación con mi bebé de 3 meses y llorando, porque nunca quise que mi madre me viese mal, ¿no? Eso siempre lo pensaba. No quiero que mi mamá me vea así, no quiero que mi mamá sufra por mí, por mis errores. Así que bueno, cargando a mi hijo y pensando ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer ahora, no? Pero en este caso no hubo insistencia como en el caso anterior. No vino a pedirte hablar, no te pidió perdón, no te trajo flores, no insistió. Lo más triste, Beto, y digo lo más triste, es que después de todo lo que pasó, sí me buscó, me rogó, me imploró, y yo le di la oportunidad de que continúe conmigo por el bebé, porque mi hijo era muy pequeñito. Y fue un error, porque no valió la pena. ¿Y la volvió a hacer? Eso terminó muy mal. ¿Has terminado el segundo nivel? Me has respondido 10 preguntas con la verdad. Vas ganando 10.000 soles. Toca preguntar si quieres retirarte con los 10.000 o responderme 5 preguntas más para intentar llevarte. Ya nos vamos. ¿Ya te quieres ir? Ya nos vamos, dijo. ¿Qué decides? Bueno, hay que completar la historia, ¿no? Continuamos. Continuamos entonces. Pregunta 11. Leslie Luisito Sánchez. Sí. La respuesta es... verdad. ¿Qué te hizo? No quisiera ser tan específica en lo que me hizo, por respeto a mi hijo. Es algo que no he compartido y que fue sí muy fuerte. Fue una agresión física muy visible, que si yo hubiese querido en ese momento, sí podría haberlo metido a la cárcel por violencia. Una agresión física muy salvaje. Sí. Podríamos decir animal. Se podría decir. Se Te hizo podría sangrar. decir que sí. Y además muy dolorosa porque estaba mi familia presente y eso a él no le importó. Mis primas lo vieron. Mi mamá luego subió a verme y obviamente todos estaban en shock. ¿Qué fue lo que vio, señora María? Bueno, cuando yo se subí ya la había agredido. ¿Qué vio? Ella tenía una herida. ¿Dónde? Por acá en En la frente. Pero era muy fuerte. Un Muy hueco. fuerte. Era muy fuerte. Muy fuerte la herida. ¿Qué hizo usted? No podía hacer nada. Pero ella es que no quiso denunciarlo. ¿Usted le dijo que denunciara? Claro, ¿Qué era lo que correspondía? por supuesto. Pero ella no quiso denunciarlo. Ella no quiso inclusive que yo le tome fotos a la herida. Pero él seguía violento. Pero estaba mi familia que lo tenían ahí, pues. Lo que pasa es que esto no sucedió en mi casa,
Sí, ¿no? Nosotros nos habíamos ido a la playa a festejar los 2 años de mi hijo, como familia. ¿En el cumpleaños de tu hijo pasó esto? ¿Que coge esa fecha? Ese día, sí, fue esa fecha. Así pasó. Entonces me llevaron a una habitación a descansar. Yo lógicamente estaba destrozada por lo que había pasado y no sabía qué hacer, y me miraba al espejo y era muy doloroso lo que veía. Y no podía creer que alguien que supuestamente me amaba, con quien había tenido un hijo recién, fuese capaz de hacerme algo así. Y entiendo que fue una mala decisión haberle perdonado esa infidelidad, porque después de eso no viví tranquila y yo le reclamaba siempre. Entonces esa noche habíamos consumido alcohol ambos y yo le reclamé, y es como él reaccionó de esa manera tan salvaje y me hizo daño. ¿Por qué te avergüenza tanto decir qué hizo? Por mi hijo. Porque mi hijo sabe lo que pasó, pero mi hijo no sabe exactamente qué es lo que su padre me hizo. Y entonces yo quiero que mi hijo, mejor dicho, no quiero que mi hijo crezca con rencor hacia su padre, porque es su padre y yo quiero que él disfrute de su papá. Yo fui la que eligió mal. Él no merecía un padre así. Entonces, yo por eso quiero evitar que mi hijo sepa qué es lo que exactamente hizo su papá, porque fue terrible, fue muy fuerte. Pero llegará el momento que se lo vas a tener que contar. Quizás más adelante, pero ahora no es el momento. ¿Qué edad tiene tu hijo? 12 años. Siento que todavía no es el momento de que él sepa qué es lo que realmente hizo su papá. A fin de cuentas, la culpable soy yo, ¿no? No. Discrepo contigo. Yo lo siento así. Y probablemente muchas mujeres agredidas se sienten culpables de la agresión de la que son víctimas. Pero uno nunca es culpable de la agresión que recibe. Tú no hiciste nada para que te agredieran de esa manera, tan salvaje como tú misma la has definido. Y la culpa es del agresor. La persona que te hizo esa herida, esa lesión brutal, que tú misma no podías creer viéndola al espejo, es el único culpable. ¿Por qué te traslada parte de la culpa a ti? No me expliqué bien. Yo me siento culpable de haberlo elegido como padre de mi hijo. Y de que mi hijo... ¿Pero por qué sería una culpa? ¿Por qué sería una culpa? Una persona te muestra una cara, tú te enamoras, lo das todo y luego aparece un monstruo que no conoces, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y aparece después. Tú no sabías que existía ese otro yo que es capaz de matarte. Tú no lo sabías. No. Si hubieras escogido esas dos personalidades, sí, estarías loca tú de escoger a alguien que te va a destruir, que te va a dañar. Escogiste mal, sí. Todos nos equivocamos. Pero eso no es una culpa. No hubiese querido que mi hijo crezca separado de su papá, ¿no? Tu mamá tampoco hubiese querido que tú crezcas separada de tu papá. Pero la vida es así. Hay cosas que no se pueden cambiar. Así es, la vida es así. Y bueno, ante estas situaciones de violencia es mejor 1000 veces que mi hijo no tenga cerca a su padre, a tener una familia en la cual vea que su padre lastima a su madre. De acuerdo. Esa noche fue fatal y terrible. Lo desconocí totalmente porque no me lo esperaba de él. Y bueno, ese fue el motivo por el cual yo decido terminar con él y no lo volví a ver. Han tenido que pasar 10 años para yo volver a hablar con él, para que él vuelva a acercarse a mi casa, a mi entorno. De acuerdo. Pregunta 12.
¿Se ponía celoso Luisito por tus besos con Luigi Carvajal? Sí. La respuesta es... verdad. Ubiquémonos en el tiempo. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de la actualidad. Ah, Sí. Como te comentaba, 10 años después lo vuelvo a ver, volvemos a tener contacto, llevar la fiesta en paz para que esté cerca de mi hijo, ¿no? Las cosas bien, pero él trataba de acercarse de otra manera, ¿no? Él confundió las cosas y él sí quería retomar una relación conmigo. Y yo trabajo en un programa cómico, en la Casa de la Comedia, y Luigi Carvajal es mi compañero. Entonces, trabajo? sí, trabajamos juntos en el mismo programa cómico. Y en los sketches hay escenas a veces de, no besos, pero hay picos, hay acercamiento, ¿no? porque son actores. Sí, claro. Y bueno, eso a Luis no le gustaba porque... Qué pena. Y siempre lo decía, ¿no? Yo tengo que aguantarme, ver tus videos besándote es mi hermano, ¿cómo puedes hacer eso? Ey, yo estoy trabajando y además tú y yo no tenemos absolutamente nada. ¿Con qué derecho vienes a reclamarme a mí? Tú y yo hemos terminado hace más de 10 años. ¿Y de qué manera? Claro, y yo no volvería contigo jamás. Es lógico. Pero siempre estaba ahí el reclamo, no solo a mí. Empoderado todavía. Sí, claro. No, ya ahora no creo. Hoy no creo, pero hace algunos meses sí. Incluso teníamos un grupo del WhatsApp donde nos comunicábamos para hacer algún tipo de contenido para redes sociales y él en el grupo comentaba, ¿no? No es posible que ella tenga que estar besándose con mi hermano y me manden los videos y me digan, ¿por qué hace eso? ¿Qué ejemplo para mi hijo? ¿Ejemplo de qué? Es lo que él decía, ¿no? Entonces... Mira quién habla de ejemplos. Imagínate. No más preguntas sobre el particular. Pregunta 13. ¿Te hacían pagar derecho de piso Mariela Zanetti y Tula Rodríguez? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Cómo es eso del derecho de piso? A ver, explica. Lo recuerdo como algo gracioso, ahora como una anécdota, se podría decir. Hace buen rato, ¿no? Porque Mariela y Sí, Tula... claro. Yo apenas me iniciaba como bailarina en Risas de América. Y ellas ya eran figuras del programa, ¿no? Mariela, Tula, Daisy Antaneda también estaba en esos tiempos. Había un orden para producirse, para maquillarse y peinarse. Quien llegaba temprano era quien podía maquillarse, peinarse, ¿no? Que ayudaban. ¿Qué pasa? Que a veces ellas llegaban algo tarde y, bueno, querían maquillarse y peinarse primero, ¿no? Y así fue como me hicieron pagar derecho de piso, porque en muchas ocasiones yo estaba a medio peinar o a medio maquillar y me sacaban del maquillaje, ¿no? Y ¿sabes qué? Llegó la tú diva. eres bailarina. Llegó la diva. Pero tú eres bailarina y tú tienes un rol secundario, o sea, de repente ni te ponchan. Y yo tengo libreto, yo soy actriz, cómica, sí, y entonces yo voy a tener protagonismo, a mí me tienen que arreglar.
permiso. Y bueno, ya nos teníamos que parar y irnos. Pues, ¿Te ibas con medio peinado? Y me iba con medio peinado y al baño. Y de pronto llegaba al baño y veía 1, 2, 3, 4 chicas más arreglándose también. Ya, también les hicieron lo mismo a todas. Entonces era clásico en ellas de que eran las figuras del programa y querían arreglarse primero, ¿no? Tenían derecho a llegar tarde. Tenían derecho a llegar tarde, tenían la agenda recargada y nosotras no. Y ya, lo recuerdo con mucha gracia, ¿no? Los tiempos igual cambian. Sí, hay que tomárselo con soda, pero también, digamos, muestra una escena que en la televisión actual ya no es posible, ¿no? Porque eso de los grandes divos y las grandes divas ya quedó un poco en el pasado, ¿no? Sí, ya cambiaron las cosas, pero antes sí te hacían pagar derecho de piso. Incluso entre bailarinas se ocultaban las cosas, los zapatos, las mallas, las lentejuelas, las guardaban, ¿no? Para que no salgas, una cosa así. Pero ya los tiempos han cambiado. Bueno, al menos yo, ahora que estoy en la posición de actriz cómica o que, bueno, tengo un nombre, no, me conocen, soy algo popular. Cuando llegan las chicas nuevas, las chicas que recién inician, yo por el contrario, tienen todo mi apoyo y les doy tips y las ayudo a peinarse, maquillarse. Y bueno, tiene que ser así, ¿no? Entre mujeres tenemos que apoyarnos, impulsarnos. Muy bien. Pregunta 14. ¿Te hacían en América? Uy. Sí. La respuesta es... verdad. Bullying era con doble L. Fue, para la próxima. ¿Quiénes se agarraban de punto? A ver, cuenta. Bueno, ser sobrina de Ernesto quizás me ha jugado en contra. Ah, claro. Y sí he tenido muchas personas alrededor que me decían que sería la engreída. Pero nunca fue así, me han hecho pasar malos ratos, ¿no? Me han mandado atrás o cosas así. Entonces sí, ha sido para mí incómodo lidiar con esos momentos. Pero te defiendes, supongo. En televisión. En algún momento no me he defendido, me he quedado callada para evitar problemas y para no molestar también a Ernesto, porque él está en sus cosas y yo ir a molestarlo porque me hicieron algo, lo sentía como no tan importante. ¿Infantil? Lo sentía como infantil. Pero ¿quiénes eran, digamos, los buleadores? Ya sé que no me quieres decir nombres, pero... No te quiero... No. ¿Pero eran otros actores? ¿Eran bailarinas? No, están detrás de cámaras, ¿no? Parte de... ¿Gente de la producción? Sí. Sí. De hecho que... Sí. ¿Qué tipo de bullying? Ya que no me vas a decir el santo, dime el milagro. Por ejemplo, estás aquí solamente porque eres sobrina de Ernesto, ¿no? Porque talento no lo tienes. Deberías estar en el mercado vendiendo papas, porque acá no vendes. O estás gorda, estás muy gorda, o ponla atrás, porque es sobrina, no va a venir aquí a figurar, tiene que ganarse un nombre. Ese tipo de bullying, que eran Entonces estamos hablando de productores. Claro. Claro, porque para que alguien tenga la autoridad de decir ponla atrás es porque es el coreógrafo o el productor. Ajá. ¿Del programa de quién? Detrás de cámaras. Y ya. Pero sí, he sentido eso y eran momentos muy incómodos, ¿no? He sentido que no me han dejado crecer, he sentido que me decían palabras que afectaban mi autoestima directamente. Claro. Y que eran porque yo era sobrina de él, ¿no? Incluso yo no podía llegar tarde, no podía enfermarme nunca porque siempre las quejas eran hacia él. Mira, tu sobrina hizo esto, hizo el otro, hizo el otro, hizo el otro.
Cuando hacía algo bien, nunca lo resaltaron. Pero cuando me equivocaba en algo, sí, pues no, arde Troya. Bueno, lo que tú estás describiendo, que para el público sonará como un ambiente de trabajo hostil, inhóspito, es la televisión peruana. La televisión es así. Está llena de envidias, está llena de zancadillas, de cabes, de cuchillos voladores. Sí, es Pero acá estamos vivos y coleando, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Significa que hemos sobrevivido. Lo importante es seguir adelante, continuar, no parar y bueno, aprender que no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Absolutamente. Y hacer caso omiso. Muy bien. Pregunta 15. Leslie, ¿dormías en el piso con tu hija? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Dónde y por qué? Bueno, esto sucede cuando yo decido irme a vivir sola con mi hija. Y me alquilo un pequeño cuartito y solo me alcanzó para comprar un colchón, así que me tocaba dormir con mi hija pequeña en el piso un buen tiempo hasta que pueda comprarme una cama, ¿no? ¿Te fuiste de la casa de tu abuela? No, me fui de la casa del papá de mi niña. Ah, ya. Yo decido separarme y bueno, me tocó comenzar de cero yo sola con mi niña y que era lo mejor para mí en ese momento. El papá de tu hija, que es el señor Manrique. Adivine. No nos has hablado nada de él. Bueno, yo no era feliz ahí, no me sentía cómoda y me armé de valor, no tenía absolutamente nada. Yo recién me iniciaba como bailarina y mi hija era muy pequeña, pero yo no quería que mi hija crezca viéndome Sufrir. Uh-huh. Así que bueno, dije, veré la forma de sacarla adelante sola, porque no por tener a una imagen paterna o a una pareja conmigo, voy a vivir así siempre. Yo creo que es mucho mejor, mucho más digno y mucho más sano dormir en el suelo con tal de estar lejos de una persona que agrede, que no respeta, que violenta. Así es. 1.000.000 de veces mejor. Sí, por supuesto, pero ahora me alegro de que haya sido así. Dormiría en el piso y volvería a comenzar 1000 veces de cero para que mi hija esté bien, ¿no? Y bueno, fue una experiencia dura. Me costó mucho, definitivamente, ir comprando mis cositas de a poco, pero lo pude lograr y ahora mi hija es una señorita muy bien portada, educadita, estudiosa. Yo estoy muy orgullosa de ella y de lo que he criado prácticamente sola. Maile, ¿eres tan bien portada y tan educadita? Sí. Bueno, yo la verdad estoy muy agradecida de las decisiones que tomó mi mamá en su momento, porque a mí tampoco me hubiese gustado crecer en una familia donde los papás se pelean, se golpean. Normalmente pasa hoy en día. No serías la persona que eres si hubieras crecido en ese ambiente. Exactamente. Por eso yo, la verdad, estoy muy agradecida por las decisiones que ha tomado. Porque aunque la decisión una decisión drástica te tumbe al piso y sientas que vas a perderlo todo, yo creo que eso la ha convertido a ella en la mujer que es hoy en día, porque ella se consigue sus cosas sola. Y eso yo lo he aprendido de ella. Además, en ese piso había un colchón. Ah, bueno. No era piso realmente. Había un colchón. Es una diferencia bien importante, ¿eh? Muy bien, has terminado el
Tercer nivel, me has respondido 15 preguntas con la verdad, vas ganando 15.000 soles. Toca preguntar si quieres retirarte con 15.000 o responderme 3 preguntas más para intentar llevarte 20.000. Wow. ¿Y qué viene? Te lo pregunto directamente a ti porque ya sabemos que ellos van a decir Sí. sí, ya no le preguntamos nada. ¿Qué decides tú? Son 3 preguntas más. Ya a medida que aumenta, pues evidentemente las preguntas suben de calibre. Todavía hay un poquito más de qué hablar y compartir. Continuamos. Continuamos. Ganó la verdad, pero no los gérmenes. Mantente limpio y desinfectado a donde vayas con alcohol en gel de Alcofarma. Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Muy bien. Entramos al cuarto nivel, pregunta 16. ¿Intentaba tu esposo entrar borracho al cuarto de tu hija? Sí. La respuesta es... verdad. Ahora entendemos tu decisión de preferir dormir en el piso con tu hija que quedarte con ese sujeto. Y creo que todos quienes te están viendo te estarán aplaudiendo también, porque es la única decisión posible. ¿Cómo lo descubriste? Yo me fui a descansar temprano porque tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana para trabajar. ¿Por qué tan temprano? Porque tenía una grabación y era algo lejos de donde yo vivo. Mi un esposo ese día había cerrado un contrato, algo grande, y él quería festejar. Entonces yo le dije, bueno, yo necesito descansar, yo tengo cosas que hacer temprano. Yo me fui a dormir, todos nos fuimos a dormir, él se quedó solo en la sala. ¿Festejando? Sí. Bebiendo. Y ¿qué edad tenía tu esposo en ese momento? él 47 o 48 años. Ya te llevaba 5 años. Y bueno, como a las 3 de la mañana aproximadamente, o bueno, era madrugada, mi hija me levanta asustada y me dice, mamá, ¿qué pasa? Le digo, José no para de tocarme la puerta toda la madrugada y está borracho. Y yo no podía creer lo que escuchaba, lógicamente, ¿no? ¿Qué hace un hombre borracho tocándole la puerta a mi hija, que apenas tenía 15, 16? 14. Estoy tan nerviosa que hasta ya me equivoco con las fechas. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Tú crees que podría tener consecuencias lo que me estás contando? No consecuencias, sino porque yo he pasado por algo así, Beto. Porque yo hubiera sido la primera persona en evitar, en proteger a mi hija. Porque yo he vivido ese dolor muchos años callada. Entonces, cuando mi hija me dice que él estuvo tocando la puerta, yo recordé muchas cosas. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Sentí un frío desde la cabeza a los pies, ¿no?
Y me paré de la cama, salgo y le digo, ¿pero dónde está? ¿Y qué pasó? ¿Y le has abierto la puerta? No, mamá, es que me toca insistentemente la puerta y yo me encerré. Pero vuelvo a salir porque sigue tocándome la puerta y no me deja dormir. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuántos años tenía nuevamente tu hija? Esto ha sido en el 2023. 2023. Esto ha sido en octubre del año 2023. ¿Qué edad tenía? Tenías 18 años, ¿no? Tenía 18 años ella. Era cerca a su cumpleaños. Yo recuerdo que era en octubre. Pregunta 17. ¿Te amenazó de muerte tu esposo? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Qué propició esta amenaza? Es que después de lo sucedido con mi hija, yo lo boté de mi casa. Pasaron los meses y lógicamente yo lo tenía bloqueado del todo para no tener contacto con él, porque a pesar de que lo boté de mi casa, él me perseguía, me acosaba, me lo cruzaba cerca de mi casa. Él se había mudado cerca donde yo vivía para poder ver qué es lo que yo hacía, para ver cada movimiento mío. Y yo vivía así muy asustada. Como yo lo tenía, no había comunicación con él, estaba bloqueado, él llama al celular de mi hijo. Al saber que era para hablar del divorcio, yo dije, bueno, le voy a contestar. De repente, al fin me quiere dar el divorcio, que es lo que yo quería en ese momento. Y nada, yo contesto el teléfono y lo primero que escuché fueron insultos de él, ¿no? Yo contesto el teléfono de mi hijo y mi teléfono lo tenía mi hija porque ella estaba editando unos videos míos. Entonces cuando yo contesto, él comenzó a insultarme, ¿no? Y ya te imaginas todos los insultos que le podrías decir a una mujer cuando estás despechado. Comenzó a insultarme y me dijo, yo ya tengo todo mapeado, ya tengo todo planeado. Tengo unos muchachitos. Tú sabes que con 200 soles te desaparezco. Te vas a ir a la tumba. No. Ya, ¿para eso has llamado? ¿Para hablar estupideces? Ya no, es que ya veo, ya yo tengo todo chambeado, todo chequeado, no te preocupes, yo ya no estoy ahí, ya no te preocupes, tranquilita, camina bonito. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de lo que hagas. Ya, no te permito que llames para insinuar estupideces. Dijo que quieres hablar conmigo por otra cosa. Me voy a ir en casa, el divorcio. Vas a ver bien, pero te vas a ir a la tumba. Acuérdate de lo que me vas a matar. No, grábalo. Yo sé. Entonces yo ahí corto la llamada y ¿cómo lo grabo? ¿Qué hago? Necesito una prueba para poder denunciar esto. No se puede, me está amenazando de muerte, ¿no? Entonces le digo, Maile, por favor, tráeme mi teléfono. Maile trae mi teléfono, yo vuelvo a llamar y él me dice, ¿no? Sí, yo tengo todo mapeado, te vas a ir a la tumba. Yo me voy a la cárcel, pero tú te vas para la tumba, ¿no? Te voy a matar. Y comencé a insultarme y a reclamarme cosas de que por qué yo había salido, etcétera. Celoso y fuera. Logré grabar con mi teléfono la segunda vez cuando yo devuelvo la llamada. La segunda amenaza, donde vuelve a repetir todo eso. Y ya fue así como él me amenazó de muerte, ¿no? Y yo andaba muy asustada porque sí, ante la inseguridad que vivimos hoy en día, y lo escuché muy seguro, o sea, él no estaba bromeando. Y yo lo escuché muy, muy seguro de lo que decía.
La llamada terminó muy mal porque mi hijo se desesperó, me quitó el teléfono y comenzó a gritar él, no te metas con mi mamá, etcétera. Entonces ya yo tuve que cortar y calmar a mi hijo en ese momento. ¿Denunciaste? Y él quedó. Sí, lo denuncié. Bien. Pregunta 18. Leslie, ¿sufrió tu hija de por parte de tu esposo? Sí. La respuesta es... verdad. Bueno, Eso pasó. primero quiero aclarar que no fue directamente un abuso sexual. Fue un delito contra la libertad sexual. ¿Cuál sería la diferencia? Tocamientos indebidos. No hubo una... Los tocamientos indebidos son abuso. Pero se puede confundir con una violación. Explícanos. A ver. Yo ignoraba totalmente lo que había sucedido. ¿Estamos hablando de la misma noche en que tu hija te pidió ayuda? No, Fue otra oportunidad. sí. A ver, voy a ir de forma ordenada para que se entienda. Yo denuncio, pongo mi comunicado en mis redes sociales y el programa Aurora, el Ministerio de la Mujer, se comunican conmigo y piden acercarse a mi domicilio, ¿no? Llegan como parte del equipo 3 personas, entre una de ellas la psicóloga. En ese momento, después de conversar con nosotros, ella pide hablar con mi hija. Y la psicóloga le pregunta a Maile si estaría dispuesta a conversar con ella en otro lugar, en otra zona donde estén solo las dos, en privado. Y me preguntó a mí si yo le permitía, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, yo no tengo ningún problema, ¿no? Y le preguntan a mi hija si ella quiere hablar. Y mi hija dice, sí, yo necesito hablar, es lo que dijo. Y cuando yo escuché que yo necesito hablar, te juro que se me derrumbó el mundo, Beto. No te imaginas el dolor que sentí en ese momento. Sentí que me moría. Quería que la tierra me trague. Bueno, se van las dos a la habitación de mi hija. Y se demoraron un buen tiempo, ¿no? 30 minutos o 1 hora, ya ni sé, porque para mí cada minuto era interminable, era eterno. Y pasaban muchas cosas por mi cabeza, definitivamente. Bueno, cuando salen ambas de la habitación, la psicóloga me pregunta si yo tenía conocimiento de que mi hija había sufrido tocamientos. Y yo no sabía absolutamente nada. Es un dolor que todavía tengo acá que no puedo sacar. Que siento que tengo que aprender a vivir con ello. Y yo le pido perdón a mi hija
todos los días. Porque nuevamente confié en la persona equivocada, ¿no? En alguien que se mostró como un ángel, en alguien que llegaba a mi vida para protegerme, para amarme a mí, a mis hijos, en alguien que era una buena persona. Pero a fin de cuentas no fue así. Te juro que yo no me perdono. Y me voy a perdonar jamás el haber metido a este hombre a mi casa. Y bueno, la psicóloga me preguntó si yo quería denunciar, pero ya Maile tenía 18 años en ese momento. Y la que tenía que... Maile, la que tenía que actuar era ella. déjame preguntarle si tú necesitabas hablar. ¿Por qué decidiste no hablar con tu mamá? Cuando pasó el abuso, yo no quería hablar porque yo sabía todo lo que iba a pasar. Y ya me imaginaba eso y para mí era una pesadilla, todo lo que iba a pasar. Yo sabía perfectamente que la prensa iba a estar ahí, que mi mamá iba a sufrir, que mi familia se iba a enterar. Y en ese momento, aparte porque también era una niña, yo pensé que yo tenía la culpa de estar sobreexpuesta a él. Yo en ese momento lo vi así. Pero O sea, tenías la necesidad de hablar, pero no querías porque yo sabía que la prensa iba a estar ahí. afectar a tu mamá. Mi familia, mi hermano, mi papá. Y hablar con esta psicóloga te liberó. Con ella y con un montón de psicólogos. Con un montón de psicólogos. ¿Has hablado con un montón de psicólogas? Por él, sí. Por él, desde que denuncié, sí. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque me di cuenta de muchas cosas. Que yo no tenía la culpa. Y que yo no la había provocado. Vamos a parar un momentito, por favor. No. No puedo. Yo no puedo ser fuerte si tú estás así. Que duele mucho. A mí también me duele. Pero yo no puedo ser fuerte si yo te veo así. Ayúdame a ser fuerte. Cálmate, respira. Yo estoy acá contigo. Ya respiras. Ya. Relájate un poquito. Respira. Hacemos una pausa, pero no se vayan. Este es El Valor de la Verdad de Leslie Moscoso. Al regresar, Leslie Moscoso se quiebra como nunca antes. Las duras revelaciones sobre el abuso que sufrió su hija la destruyen en pleno programa. Tú no has hecho nada malo. No tienes por qué sentirte así. Tú has hecho un excelente trabajo como mamá.
Entre lágrimas y gritos de dolor, su hija Maile tiene que acercarse a consolarla. Un testimonio que sacude el alma. Ya volvemos en El Valor de la Verdad. Estamos de regreso, amigos. Este es El Valor de la Verdad de Leslie Moscoso. Bien, Leslie me ha respondido 18 preguntas con la verdad. Ha ganado 20.000 soles. ¿Quieres continuar o retirarte? No me siento bien. Ahora mismo estoy con escalofríos. Es un dolor que todavía no supero, el que hayan tocado a mi hija. Me duele el alma. Yo no puedo continuar, pero sí quiero que esto le sirva a muchas mujeres quizás que están en esta misma posición. No se queden calladas, denuncien. A no tener miedo No y tengan a no miedo. sentirse culpables. Afronten. La víctima nunca debe sentirse culpable. Nadie puede tocarte si tú no lo permites. Si tú dices no, es no. Nadie tiene el derecho de robarte la inocencia, de robarte, de partirte el alma de esta manera, de causarte ese dolor, de truncarte la vida. Y yo solo espero que la justicia haga su trabajo y que ese señor reciba todo el peso de la ley. Espero que sea justicia para mi hija. Yo intento llevar mi vida normal, pero hay momentos en los que me quiebro y no puedo, porque el dolor es demasiado y no se lo deseo absolutamente a nadie. Leslie, eres una mujer muy valiente de haber aceptado venir aquí y de haber contado las cosas tremendas que has contado, porque estoy seguro que otras mujeres también se armarán de valor y también romperán con esa esclavitud, con esa dominación que tú Basta misma has ya. descrito esta noche. Ese era el mensaje para muchas mujeres y para muchas niñas también, que si llegan a ver esto, que no se queden calladas, que no se queden calladas, que van a recibir el apoyo de su familia. Y si eres madre, ten el coraje para afrontarlo, para exigir justicia. Cuiden a sus niños, desconfíen de todos, de todos. Quizás tu verdugo puede ser tu vecino o un familiar. No confíen en nadie. Muy bien. Es muy potente el mensaje que nos has dado esta noche. Te agradezco nuevamente, agradezco a tu madre, a tu hija Maile, a Teo por habernos acompañado y me toca despedir este programa. Gracias. Gracias a ti. Hasta el próximo domingo, como siempre, aquí en El Valor de la Verdad. Chau.